Señores, legalmente hablando, ¿qué va a pasar con Honguito? Y por otro lado, ¿qué sucede cuando usted realiza disparos al aire? ¿Hay alguna implicación? Eso vamos a verlo hoy en Legalmente. Señores, síganos, compartan y de igual modo denle like, que las informaciones que vamos a compartir en el día de hoy estoy seguro que les servirá. Esto es Legalmente, donde analizamos los hechos noticiosos desde la óptica del derecho penal. Quédense. Señores, fíjense en algo. Ojo, nos vamos a basar en lo que dice la imputación del Ministerio Público, ni más ni menos. No hay videos, simplemente la imputación dice así. Esto es con relación a la nueva imputación porque aún no se ha realizado una acusación formal. Me refiero a la nueva imputación que se realiza contra Honguito Guá. Vamos a ver. Dice que en fecha 22/12 del 2025, ahí comenzamos mal. Oigan bien, Ministerio Público, ahí comenzamos mal. Hay un error en la fecha, la cual implica un año, la cual no ha ocurrido. Y si la dejan así como está, 2025, no va a cuadrar con las actas, ni de arresto, ni las actas de revisión de personas. Ojo ahí. Dice que el 22/12 del 2025, siendo aproximadamente las 11 a.m., en la calle 5 del sector de Los Minas, el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara, alias Honguito Guá, en compañía del nombrado Frenelis Capellán Matos, alias El Cerdo, prófugo, agredieron físicamente a la víctima Freisy José Báez Ciprián, herido. Circunstancias de hecho ocurren cuando la víctima se encontraba en la referida dirección, que es donde se desempeña como motoconcho. Honguito Guá, en compañía del nombrado El Cerdo, sin mediar palabras, este último, o sea, El Cerdo, se desmontó del carro, marca Honda, y, dicho sea de paso, el carro es de la mamá de Honguito Guá, dice aquí. Y, sin mediar palabras, les realizó, mientras este quedaba esperando, Honguito Guá, mientras esperaba en el vehículo, les realizó varios disparos, logrando impactar en distintas partes del cuerpo. Bien, ¿qué sucede ahí? Vamos a ver, miren. Primeramente, hay que establecer que la ejecución del delito penal tiene fases. Y esto lo vamos a establecer para luego indicarle el grado de participación de Honguito Guá en ese hecho delictivo. La intercriminis es la fase previa a la realización del delito. Esta fase de intercriminis tiene dos momentos. La fase de ideación, la cual conlleva, valga la redundancia, la creación de la idea criminal, que hasta ese momento no es delictivo. De igual modo, la deliberación de la idea criminal, que es como nosotros llamamos cuando el diablo y Dios te comienza a hablar. Eso se llama la ideación, perdón, la deliberación. Y luego, la decisión de llevar a ejecución el delito. Todo eso ocurre en la psiquis del sujeto activo, o sea, del delincuente, para que me entiendan. Luego de que esa fase se lleve a ejecución en el fuero interno de la persona, viene lo que se denomina la manifestación, que eso es cuando tú le dices al otro, mira, vamos a darle un par de tiros a fulano. Esa manifestación es la exteriorización de lo que previamente era la ideación y la deliberación. Luego de que ocurre esa manifestación, viene lo que se llaman los actos preparatorios, que es, en este caso, ubicar el carro en que van a conducir, ubicar la pistola que van a utilizar, si es que no la tienen, y de igual modo hacer su investigación de dónde se ubica esa persona para ellos realizar los disparos. Aquí hay dos posibles situaciones. Una, que ellos coincidencialmente, o sea, cuando digo ellos, Honguito Guá y El Cerdo, se hayan encontrado con él de manera casual. Es decir, que iban caminando, o mejor dicho, conduciendo por ahí,
coincidencialmente hubieran tenido un arma y coincidencialmente lo hubieran tenido el alcance para realizar el disparo. Eso es una posibilidad que hay que decirla. Pero de igual modo está la otra posibilidad, que es la que parece. Ojo, yo no soy adivino, pero es la que me da. La otra posibilidad es que ellos dos se hayan puesto de acuerdo. Honguito, ¿tú te acuerdas de Freisy? Él me debe una. Dice Honguito, ven, yo manejo. Yo voy a buscar el carro de mi mamá. Yo no tengo carro, pero voy a buscar el de mi mamá. Dice el cerdo, yo busco la pistola, vamos a darle. Dense cuenta que en ese momento, si así fue que ocurrió, no estoy diciendo que así fuera, pero es una intuición. Si así fue que ocurrió, hay una complicación con relación a Honguito Guá que solo condujo. Si él tuvo la posibilidad de deliberar y de establecer el modo en que se iba a proceder, es coautor. La coautoría implica que tanto el cerdo como Honguito eran señores de la ejecución del delito. ¿Qué significa eso? Que los dos tenían el qué, cómo, cuándo y dónde se iba a realizar el hecho delictivo. Pero otra posibilidad es que simplemente el cerdo le haya dicho a Honguito, Honguito, llévame por allí que voy a comprar algo, y lo haya llevado engañado. Esa es otra posibilidad, ¿eh? Y dice Honguito, déjame coger el carro de mamá y vamos a llevarte, porque tú eres mi amigo. Si es esa la situación y él actuó de manera inocente, el delito cambia. Él simplemente sería partícipe porque aunque él no supiera, se quedó y al quedarse convalida la realización del hecho porque si él no era cómplice, bajando el grado de participación de coautor a cómplice, si él no era cómplice, en el mismo instante que el cerdo realiza los dos disparos, ¡pam, pam!, debió decir, demóntate el vehículo. Yo no me presto para eso, demóntate. Pero no ocurrió así. Honguito Guá aparentemente abrió porque el cerdo se encuentra prófugo. Entonces, según lo que estamos viendo desde la óptica del derecho penal puro, Honguito Guá entra o dentro de la categoría de coautor o dentro de la categoría de cómplice. Pero, bien, ya se llevó a ejecución la circunstancia que ahora tienen que enfrentar la justicia. ¿Qué sucedió? Porque no pudieron darle muerte a la persona. Ahí se verifica lo que es la tentativa del delito. ¿Y qué es la tentativa del delito? La tentativa del delito es la realización del hecho delictivo a plenitud y que por causas externas a la voluntad del ejecutor se frustra el delito, o sea, se corta, se impide. Y la tentativa tiene dos acepciones, la tentativa acabada y la tentativa inacabada. La tentativa acabada, como en el caso que nos ocupa, ellos llevaron a ejecución el hecho de manera plena porque realizaron dos disparos, pero la intención, el designio, era darle muerte, porque si no, no les realiza dos disparos, sino que quizás les realiza uno. Pero ese disparo, uno fue en la mano y otro fue en otra parte del cuerpo, que ahora no preciso. El hecho de que haya sobrevivido hace que la tentativa, la cual fue llevada a ejecución a plenitud, pero por falta de puntería no pudo cegarle la vida, la convierte en tentativa acabada. Pero, ¿y cuándo hubiera sido tentativa inacabada? Si, por ejemplo, hacen la misma realización de las conductas que efectuaron, pero quizás se interviene el policía, o interviene la policía, o se le daña una goma, y no pueden llevar a ejecución ni siquiera el principio de ejecución. Esa es la diferencia. Ahora bien, básicamente, Honguito Guá tiene aquí una complicación adicional. En cuanto a las circunstancias modificativas del delito,
hay una que le complica seriamente la situación a Honguito, debido a que hay una agravante subjetiva del tipo penal, porque entre el cerdo y la víctima atacada existe un móvil previo. ¿Qué significa que existe un móvil previo? Un móvil significa una causa anterior al día en que se ocurrieron los hechos, y es que, según se sabe, la víctima impidió una situación de una riña, intervino, y hay un dolor, hay una intención de venganza que aparentemente la tenía guardada, intentó desquitarse. ¿Qué causa ese simple elemento? Que el delito escala de homicidio a asesinato. ¿Y por qué esa circunstancia agravante se le va a comunicar a Honguito? O sea, se le va a contagiar. Bueno, las circunstancias modificativas del delito, en este caso, la agravante, esa subjetiva, que es una agravante subjetiva del gatillero, hace que Honguito sea partícipe no de homicidio, sino de asesinato. Y la pena posible imponer escala de homicidio al autor principal le corresponderían de 3 a 20 años, pero adivinen el qué, por el asesinato le tocarían 30. ¿Y qué sucede con el cómplice? Si Honguito es identificado como cómplice, que es lo que aparentemente se verifica, le correspondería la pena inmediatamente inferior a la que le correspondería al autor principal. Es decir, que si al cerdo le tocan 30 años, a Honguito le corresponderán 15 años de prisión. Y que por el otro lado, si a Honguito o mejor dicho, si al cerdo lo identifican como asesinato o como una tentativa de asesinato, al cerdo le corresponderían 30 años y a Honguito le corresponderían 15 años de prisión. En tal sentido, aquí entre nosotros, Honguito, tú estás en un problema realmente complicado. Búscate un buen abogado. Vamos a ver ahora qué sucede cuando se realizan disparos al aire. ¿De quién es la responsabilidad de ese disparo al aire? Miren, la dogmática penal desarrolla lo que es la teoría de equivalencia de condiciones, para la cual establece que es condición esencial o condición principal de un resultado aquellas causas que hayan intervenido en la consecución del delito. Eso significa, en español, que si suprimimos mentalmente, o sea, si la sacamos a esa causa de la ecuación, nunca ocurriría el hecho. De igual modo, al realizar un ejercicio hipotético, ¿qué es eso? Como le estoy diciendo, digamos que esa persona nunca nació, el delito no se hubiera verificado. ¿Qué crítica tiene esta teoría de equivalencia de condiciones? Que se eleva hasta el infinito. Es decir, que si la mamá no lo hubiera parido, él no hubiera nacido, no comete el delito. Que si la bisabuela no hubiera tenido la abuela, la mamá no hubiera nacido, tampoco se hubiera realizado el delito. Y esa es la debilidad de la teoría de equivalencia de condiciones. Pero en nuestro sistema penal actual, lo que aplicamos es la imputación objetiva. ¿Y qué es la imputación objetiva? La imputación objetiva no es más que la imputación de un resultado como consecuencia de una acción directa de esa persona y que ese resultado se encuentre sancionado en una norma penal. ¿Se entendió? Bien, miren, dicho esto, ¿quién es el responsable de un disparo al aire? Y que dicho sea de paso, ese disparo al aire haya causado la muerte de una persona, como ocurrió lamentablemente en las épocas navideñas. Vamos a leer esta terrible noticia que me ha consternado y me ha roto el alma profundamente. Miren, adolescente de 13 años pierde la vida
tras recibir un impacto de bala en la urbanización Juan Pablo Duarte. ¡Qué dolor, Dios mío! Un adolescente de 13 años identificado como Carlos Josué Méndez Fulcar falleció la noche del pasado domingo tras ser impactado por una bala. De acuerdo con el testimonio del padre, Carlos Méndez, el hecho ocurrió cerca de las 11 de la noche, mientras el joven se encontraba en la azotea de su casa, entretenido con el celular. Él siempre se sentaba ahí, dice el padre. El hecho fatal ocurrió producto de una discusión entre dos conductores. Qué lamentable situación. La disputa escaló rápidamente, haciendo que uno de los conductores realizara 2 disparos al aire, cegando la vida del menor de edad. El tipo había chocado a uno de por aquí y entonces se armó una discusión entre los dos. Primero tiraron botellazos. Luego, cuando el tipo dio la vuelta tiró como 10 tiros para arriba al ver la multitud atrás de él que iba, dizque a matarlo. Él quería que ellos supieran que estaba armado, narró. Desde la óptica del derecho penal, es decir, legalmente, ¿quién es el responsable de esto? El que chocó, al que chocaron, quienes lanzaron la botella, le vamos a decir ahora mismo. Miren, el hecho de que un individuo haya realizado 10 disparos al aire y que lamentablemente se le haya impactado ese disparo a un inocente joven que se encontraba distante a la escena del hecho, es considerado una variación en el resultado causal del hecho y una variación en el objeto de ataque para el cual se realizaron los 10 disparos. Les explico. Un error que, lógicamente, al él no conocer al jovencito que se encontraba en la azotea, necesariamente hace que la imputación, aunque hayan sido 10 disparos, se deba a un error del que disparó 10 veces. Sí, fueron 10 disparos, pero yo estoy seguro que en el interior de esa persona que disparó no había vislumbrado, no había representado la intención de quitarle la vida a ese jovencito, el cual lamentablemente falleció. Con esto no quiero defenderlo, al contrario, por mí fuera y mejor ni les digo, porque hago un paredón de fusilamiento ahí mismo. Porque el que dispara de manera irresponsable hacia el aire es un ser que no merece la más mínima consideración de mi parte. Sin embargo, en un Estado social y democrático de derecho es obligatorio que los derechos les sean respetados. Cuando se realizan los disparos al aire y la persona que recibe los disparos es una distinta a la que existía una intención o ni siquiera había una discusión o ni siquiera se conocían, constituye lo que se denomina aberratio ictus. El aberratio ictus es una variación en el resultado causal del hecho y una variación del objeto que recibe el agravio, en este caso un disparo. El sujeto activo del delito procede de la manera que lo realizó bajo la condición del tipo subjetivo de error de tipo. ¿Qué es el error de tipo y en qué se diferencia el error de tipo del error de prohibición? El error de tipo es un error en la representación del resultado, o sea, un error en la posibilidad de ver lo que iba a ocurrir. Pero por otro lado, el error de prohibición es un error
en la comprensión del contenido de la norma. Por ejemplo, error de prohibición ocurre mucho cuando hay legítima defensa. La persona cree que atacando con 5 disparos a la otra persona porque te atacó, está incurriendo en legítima defensa, cuando no. Usted excedió los límites de la defensa, en tal sentido hay un error de prohibición. Pero por otro lado, en el caso que nos ocupa, hay error de tipo, porque el sujeto activo del delito, la persona que disparó, realiza los 10 disparos creyendo que no le van a caer a nadie. Entonces ahí nos encontramos ante la necesidad de realizar un análisis denominado juicio de previsibilidad. ¿Qué es el juicio de previsibilidad? El juicio de previsibilidad es un análisis ex ante, así mismo como se escucha, ex ante de la circunstancia típica del hecho ocurrido, y en ese juicio de previsibilidad nos colocamos en la situación de un tercer observador objetivo, el cual en condiciones normales hubiera podido prever que esos 10 disparos hubieran dado con el resultado de la muerte de una persona. Al nosotros realizar el juicio de previsibilidad, que es lo que yo personalmente denomino la mirada de Dios, porque colocar a un sujeto, por decirlo así, en una situación antes de la ocurrencia del hecho, y en condiciones normales, el poder determinar que toda persona que hace 10 disparos es muy posible que le caiga un disparo a alguien, hace suponer que el error de tipo en el que incurrió este sujeto es un error de tipo vencible. Ahora tengo que hacer una aclaración de qué es un error de tipo vencible y qué es un error de tipo invencible. El error de tipo vencible es aquel en el cual un sujeto, como les he explicado, un tercer observador objetivo, con conocimientos medios, hubiera podido prever que evidentemente quien realiza 10 disparos le va a pegar uno a una persona. Y si es posible prever, estamos ante un error de tipo vencible, porque esa persona tenía la posibilidad de saber. Ahora, invencible es cuando no tiene la posibilidad de saber, por el hecho de que por más conocedor de la norma, por más conocedor, de las circunstancias externas, no habría forma de saberlo. Ahí nos hubiéramos encontrado ante un error de tipo invencible. En este caso, el hecho de él haberle cegado la vida a ese jovencito de manera imprudente, de manera, podríamos quizá encajarlo en el error de tipo vencible y de igual modo en el dolo eventual. ¿Por qué en dolo eventual? Porque él no tenía la intención de quitarle la vida a esa persona, pero era muy posible que él pudiera prever que el hecho de él realizar 10 disparos efectivamente le iba a cegar la vida a una persona. En tal sentido, ¿qué sanción le corresponde a este sujeto? Lamentablemente, y digo lamentablemente, como dije anteriormente, le corresponde la sanción por el homicidio imprudente. Dice el artículo 319 del Código Penal Dominicano: el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 25 a 100 pesos. Pero de igual modo la ley 631-16 de porte ilegal de armas sanciona este hecho. Dice, en resumen, toda persona que teniendo licencia o no de portación o tenencia de armas de fuego que sin motivo justificado realice disparos al aire será sancionado, en caso de tener licencia, con la cancelación de la licencia de portación e incautación del arma por un periodo de 1 año, sin perjuicio de las penas correccionales de 1 día a 1 año y una multa de 1 a 2 años de salario mínimo del sector público. En caso de que la persona no tuviera licencia, será sancionado con portación o tenencia de armas de fuego sin perjuicio de la pena correccional, que van de 1 día a 1 año, y multa de 1 a 2 días de salario
del sector público conforme a las reglas del cúmulo de la pena establecidas en la legislación vigente. Lamentablemente son penas muy poco severas para la pérdida de una vida tan prometedora como tenía ese joven que injustamente perdió la vida. Sin embargo, en este caso, por el hecho de él haber realizado esos 10 disparos y habérsele pegado a una persona a la cual él no tenía la posibilidad de conocer, corresponde la tipificación del delito y de homicidio imprudente. Hasta aquí la entrega del día de hoy. Señores, denle like, suscríbanse, compartan y cualquier pregunta, cualquier tema que ustedes quieran que se trate, déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.